Apaga la luz, si te atreves, y escucha cómo la noche de Chiapas desgarra su propio silencio. El río baja diciendo cosas que nadie entiende. Las calles empedradas parecen recordar pasos que ya no existen, y el viento arrastra una memoria húmeda que huele a tierra y a cosas que nunca se nombran en voz alta. Hoy descubrirás 3 leyendas escalofriantes de Chiapas que nadie se atreve a contar. 3 historias que nacen en lugares comunes, un puente, un rancho, un sendero en la montaña, y que según se dice, decidieron no quedarse en el pasado. Dicen que las historias surgieron para marcar límites. No crucen de noche, no mezcan la hamaca al amanecer, no sigan a quien se aparece envuelta en blanco. Se cuentan con la voz baja, entre sombras, como quien no quiere tentar a la suerte. Si tienes una leyenda que tu familia guarda en secreto, compártela. Sus historias también merecen ser escuchadas. Antes de seguir, suscríbete y envía tu relato. Hay noches que requieren más voces. El primero de los lugares es un sitio que se ve común a cualquier hora del día. Un puente que cruza un río que cambia de nombre según quien lo mire. Lo llaman el Puente Blanco. Está a la entrada de un pueblo que se asoma a la llanura desde una colina, donde los techos rojizos parecen mosaicos y las mañanas comienzan con marimba. De día, el puente es apenas un tramo de piedra y madera. De noche, para quienes han pasado por allí, es otra cosa, una barrera entre lo que se puede olvidar y aquello que exige memoria. La leyenda se remonta, dicen los ancianos, a una época de aguas desbordadas. En 1864, cuentan, las lluvias vinieron como una furia sin nombre. El río, hambriento, tragó caminos, sembradíos y una parte del pueblo que quedó huérfana de puente. Sin comunicación, la gente quedaba aislada cuando la corriente subía. Fue entonces cuando el capataz de las obras, un hombre práctico y de pocas palabras, contrató obreros de distintos parajes y comenzó a levantar de nuevo el paso. Con piedras, con vigas y con la paciencia que exige la ingeniería rústica, trabajaron hasta que el invierno daba tregua. Aquí comienza la primera grieta entre lo que es y lo que se cuenta. Las piedras nunca asentaban. Las vigas que el capataz pensaba firmes, a la noche siguiente amanecían desplazadas, como si el arco del puente se negara a completar su mirada hacia el otro lado. Los hombres oían, sobre todo cuando la niebla se pegaba al río, un murmullo que no pertenecía a ningún animal conocido. «Algo pide paso», murmuró un obrero, y esa frase se convirtió en un rumor que se multiplicó como la espuma en el agua. Llegó entonces un hombre que nadie esperaba, un sabio chamula, viejo de manos pequeñas y mirada serena. No llegó con fanfarrias ni con autoridad prestada. Llegó con la calma que tienen los que saben. Según se cuenta, caminó hasta el centro del pueblo, observó el puente a la distancia y pidió hablar con el capataz. No impuso teorías, no gritó verdades, simplemente dijo que la tierra estaba ofendida, que había que pagar para que el puente fuera bienvenido por el río. No explicó el pago en monedas, habló de un gesto que la corriente aceptaría. La gente lo escuchó con la misma mezcla de temor y respeto con que se oye a un viejo sabio cuando recuerda el orden antiguo de las cosas. Había, según explicaron los viejos del lugar, una ceremonia que implicaba palabra, humo y alimento para la tierra. No una violencia ritual como en los cuentos torpes de forasteros, sino un acto de reconocimiento. Reconocer que la obra humana había invadido un lugar que ya tenía propietario invisible. Algunos lo rechazaron, otros, cansados y sin puente, aceptaron hacerlo por la seguridad de los suyos. Hubo quien dijo que aquello era superstición, y hubo quien, temblando, prefirió no llevar la contraria a quien parecía saber lo que debía decirse en voz baja. Las obras continuaron después de la noche de la ceremonia. Las piedras respondieron. Las vigas se ajustaron. El puente terminó por erguirse como una promesa nueva sobre el río. Pero la tranquilidad que siguió no fue del todo limpia. Las desapariciones marcaron un curso oscuro
que nadie logró explicar con lógica. Comenzaron a faltar hombres. Obreros que se ganaban la vida allí. Viajeros que cruzaban al crepúsculo. Padres que no volvieron a sus casas. Al principio se habló de accidentes, resbalones, corriente traicionera. Pero entonces aparecieron rastros que la razón tuvo que mirar con recelo. Rescates fallidos, ropa junto a las piedras, huellas que se apagaban como si alguien hubiese decidido no dejar su rastro. Y, lo más desconcertante para quien lo escuchaba con la mente de hoy, llegaron relatos de cuerpos hallados sin su cabeza, o de figuras que parecían moverse sin rostro en las noches de luna. Nadie describió el acto con crudeza. Las voces que relatan lo hacen con la contención de quien no quiere volver a mirar una fotografía que no cierra. Las familias dolidas cerraron sus puertas al caer la tarde. Los trabajadores pedían no cruzar el puente solo. Algunos guardias nocturnos, que se quedaron allí por necesidad más que por valor, cuentan ahora con voz baja que en noches concretas el aire se enfría de golpe y la linterna se apaga sin razón aparente. La luz se muere, dicen, y cuando vuelve, hay sombras que no deberían estar. Los perros aúllan en la cercanía, los búhos guardan distancia. Las 14 figuras, así, con ese número que pesa, comenzaron a aparecer en la margen, alineadas, como si vigilaran un pacto sellado con silencio. Nunca se afirmó que fueran víctimas reclamando justicia ni espíritus vengativos. La gente no necesita etiquetas exactas cuando el cuerpo y la memoria se ocupan de otra clase de certeza. Lo que sí se repite es la imagen. 14 sombras que carecen de rostro cuando la luna está en cierto ángulo, que avanzan sin hacer ruido y que, dicen, observan el puente como quien cuida de un precio pagado. Algunos juraron haber visto a una de esas figuras inclinarse hacia el agua, como quien devuelve algo que le pertenece. Otros aseguran que las figuras no se comportan con maldad explícita, simplemente existen como recordatorio. La presencia cambió la vida cotidiana. Los hombres jóvenes dejaron de reunirse en el café cercano por las noches. Las parejas que paseaban se guardaban las manos en los bolsillos. El capataz, que había sobrevivido a aquel tiempo de piedras que no encajaban, envejeció con una sonrisa áspera y se fue a vivir a un caserío donde nadie hablaba del puente. La gente reparó que algunas tradiciones volvieron a practicarse. Velas en los umbrales, oraciones en voz baja, ofrendas discretas a la orilla del río. No lo llamaban superstición, lo llamaban prevención. Viajero que cruza la región se topa con advertencias tan simples como tajantes. No pasar de noche por el puente blanco, no mirar fijamente al agua cuando la luna está alta, no ayudar a quien tiemble en la orilla cerca de medianoche. La voz que lo dice no busca asustar por entretenimiento, busca evitar una curiosidad que no sabe contener la sed por respuestas. Los testimonios se multiplican, enmarañándose como la maleza en la ribera. Un guardia de seguridad de nombre reservado, porque así piden las familias, comenta que en una noche cercana a luna llena, vio a las 14 figuras alineadas y que todas miraban hacia el caserío con la misma quietud de quien lee una lista que no termina. No hubo chispazo de violencia, solo un peso que dejó en su pecho una especie de memoria ajena. No supe si lloré, dijo una vez en voz baja, o si aprendí a callar. Los viajeros, en el mercado del pueblo, cuentan historias similares. Linternas que se apagan, voces que vienen del río, una sensación de vigilancia que atraviesa la espalda. No hay consenso sobre qué simbolizan esas figuras. Algunos creen que son las almas de los desaparecidos que no lograron regresar. Otros, con menos devoción por lo sobrenatural, repiten que fueron hombres clandestinos que prefirieron no aparecer en la historia oficial. Los que escuchan con cuidado, sin buscar etiquetas, reconocen en la leyenda una advertencia sustentada en un aprendizaje ancestral. Hay límites imposibles de atravesar sin ofrecer algo a la tierra.
En torno al puente surgieron historias más pequeñas, íntimas y dolorosas. Un padre que ya no dejó que su hijo aprendiera a nadar en el río. Una mujer que no volvió a encender la lámpara exterior después de la puesta del sol. Una casa con la puerta siempre cerrada por la noche, donde se dice que una vela nunca se apaga. El paisaje, que de día es un perfil amable de pueblos que respiran, por la noche se dota de una respiración distinta. El Puente Blanco sigue allí, pintado de blanco o simplemente llamado así por la piedra pálida que lo corona, y quienes pasan cerca sienten que, en algún punto, la obra humana comparte la orilla con una paciencia que no reconoce prisa. Sin embargo, como ocurre con todas las leyendas bien enraizadas, no basta una versión para sostener el mito. La historia del Puente Blanco se multiplicó en variantes que respetan el nudo esencial, pero cambian matices. Unas versiones sostienen que el sabio Chamula exigió que el pago fueran 14 nombres susurrados en la noche. Otras afirman que fue la propia tierra quien, mediante un sueño colectivo, indicó que el puente debía cubrirse de ofrendas cada año. En todas ellas, la constante es la misma: un precio, una vigilancia, la idea de que hay cosas que el agua reclama y que no es prudente desafiar. Al salir de aquella historia, la sensación que queda no es solo miedo, sino una idea más grave, que algunos lugares son guardianes de memoria. El Puente Blanco no es entonces solo una estructura para cruzar un río. Es una línea que divide el mundo de lo conocido del mundo, que no se toca sin permiso. Y el permiso, según cuentan los viejos, se pide antes de que caiga la noche. Si creías que eso era todo, espera a escuchar lo que ocurre en un rancho donde nadie duerme en hamacas. Allí, en una llanura algo más retirada, la vida cotidiana también guarda su propio secreto. El rancho Las Brisas parece desde la distancia como cualquier hacienda de la región. Una casa central de madera con galerías que crujen al viento, corrales donde el olor a heno se mezcla con el de la leña, y campos que se extienden hasta perder el horizonte. Por las tardes las hamacas cuelgan de las vigas como acostadas, esperando a quien vuelva, y los niños juegan a esconderse entre los molinos cediendo al azar de la risa. Lo ordinario, en Las Brisas, tiene una costumbre que se volvió sagrada: siesta en hamaca, una tradición que ahí se practicaba sin pensar en nada más que en la dulzura de una siesta al sol. Don Martín era hombre de costumbres. A la hora del almuerzo, se acostaba en la hamaca que colgaba en la galería, y con la brisa en la cara, cedía el cuerpo al sueño. Doña Luz, su mujer, tejía a su lado y miraba el patio con ojos protectores. Todo, hasta la llegada de un invierno seco y la emergencia de jalones que empezaron a hacer de la hamaca un objeto peligroso, parecía una escena de cualquier libro sobre la vida rural, hasta que el chillido de una persona que cae y el consecuente silencio comenzaron a señalar otra dirección. La primera vez que la hamaca tiró descompuesta a alguien, la exageración fue fácil. «Se resbaló», dijo don Jacinto, el peón mayor, con firmeza. Pero el rumor no se apaga con palabras prácticas. La gente del rancho empezó a hablar de jalones bruscos que no tenían viento ni razón. Mujeres que dormían en la hamaca y que despertaban con la sensación de haber sido empujadas. Niños que caían sin golpe visible. Objetos que se encontraban a los pies del durmiente, como si alguien los hubiese movido con manos invisibles. Al principio, la explicación lógica habló de hilos sueltos, de hamacas mal tejidas. Después, cuando los casos insistieron, la explicación dejó lugar a la incomodidad. Don Jacinto, que conocía historias viejas que circulaban por la región, relató una versión que la familia escuchó con el ceño fruncido. Años atrás, cuentan, hubo un accidente en aquel mismo corral. Un hombre joven, ajeno a las costumbres y a las horas de respeto, decidió colgar una hamaca en un poste recién construido y se burló de los viejos dichos. Esa noche, después de una fiesta, desapareció. La gente lo buscó, pero lo único hallado fue la hamaca, colgando y vacía. Desde entonces, relató don Jacinto,
Alguien quedó prendido a las costumbres de la casa. Una presencia pequeña que no tenía intención de destruir, pero que sí recordaba a quien no respetaba la regla de reposo. La versión de don Jacinto no buscó aterrorizarlas. Lo que buscó fue explicar con los elementos del lugar una conducta que parecía tener memoria. En los días siguientes, las personas del rancho cambiaron la rutina. Las hamacas se recogieron al anochecer, las siestas se trasladaron al interior de la casa, y los niños aprendieron que había un horario para colgar la hamaca y otro para plegarla. Quienes entraron al rancho después de estas medidas apreciaron un cambio que no sabían nombrar: la sensación de que algo pequeño pero firme vigilaba las horas de sueño. Entre los incidentes más recordados está el de doña Luz, que soportaba con paciencia el movimiento de la vida cotidiana y que una tarde fue empujada de la hamaca con tal fuerza que quedó aturdida. No hubo heridas que contar. Hubo, más inquietante aún, una sensación de empuje voluntario, como si alguien quisiera despertar su cuerpo para mostrarle algo que no debía ver. Ella no habló de ojos ni de rostro. Habló de una intención que la sacó de su sueño. Las noches siguientes tejió una manta más gruesa y evitó la hamaca, hasta que su marido, por costumbre, volvió a insistir en colgarla durante el día. Lo hicieron, pero con respeto, sin ruidos, sin juegos después del ocaso, con la hamaca recogida al caer la sombra. Las historias sobre el duende o espíritu de la hamaca se cuentan sin dramatismo morboso. Nadie lo pinta como un ser cruel. Lo describen como testarudo, casi infantil en su celosa protección. No le gusta la falta de respeto, dice una voz en la cocina del rancho, y lo hace notar dando un jaloncito. No es un monstruo que busca devorar, es algo que corrige con tirones. Esa imagen, curiosa y punzante, abrió una discusión entre los jóvenes del lugar. Algunos querían retar a la presencia, colgando hamacas nuevas y quedándose hasta tarde para ver si algo ocurría. Otros, más prudentes, recordaron la costumbre de las abuelas: no provocar a lo que existe en la casa. Hubo una noche en la que dos jóvenes decidieron permanecer despiertos con la intención de gastarle una broma. Llegó la medianoche y con ella la calma que precede a un acontecimiento. Se acomodaron en torno a la hamaca, fingiendo que estaban dormidos, y registraron con atención el latido de las horas. A la una, un tirón sacudió la tela con una fuerza que no tenía viento detrás. Ambos saltaron y juraron después no haber tocado la hamaca. Lo que siguió fue un silencio que olfateó a reproche. No hubo daño físico, pero la sensación de haber sido reprendido se quedó clavada en sus costillas. A la mañana siguiente, la hamaca apareció con un nudo extraño, como si alguien la hubiese anudado por dentro. Los jóvenes no volvieron a intentar la broma. Don Martín, por su parte, tuvo que cambiar su hora de siesta. Cada vez que intentaba recostarse después del atardecer, una impresión de manos que tiraban la hamaca lo hizo desistir. No hablaba de miedo, hablaba de prudencia. Decidió, como otros en las brisas, plegar las hamacas al caer el sol y dejar que el sueño del rancho se hiciera en camas cerradas. La comunidad, poco a poco, normalizó la costumbre. Se trataba de una adaptación que no parecía mucho, pero que, en el tejido de la vida cotidiana, alteró la manera de compartir la tarde y de guardar la noche. Algunos vecinos proponían una explicación menos mística. El duende sería simplemente el recuerdo de un hombre muerto, un nombre que nadie quería mencionar, una historia de culpa que la casa no pudo olvidar. Otros insistían en que había objetos que por tradición no debían tocarse. Las opiniones no importaban tanto como la práctica. Las brisas aprendió a no desafiar su propia historia, y la historia, como ocurre con las cosas que duelen, se transmitió con un matiz pedagógico. Cuidado con lo que no se respeta, porque hay costumbres que son vacunas contra el olvido. Cierta mañana en que la niebla era más espesa de lo habitual,
Doña Luz contó un detalle que dejó a quienes la escuchaban con la piel de gallina. La hamaca, dijo, no solo jalonea. A veces, cuando la brisa está en el punto justo, parecen oírse risas muy pequeñas, como de niño que juega entre las sombras. No es una carcajada maligna, es una risa que recuerda a quien alguna vez durmió a la intemperie. La gente rió nerviosamente y siguió sus labores. Nadie dejó de colocar la hamaca por completo. Solo aprendieron a no invitar a la noche a quien no pertenece al día. Lo curioso es que el rancho no cerró su historia a la sola presencia. Un grupo de vecinos decidió, por respeto y también por costumbre, hacer cada cierto tiempo una pequeña ofrenda, una tortilla en el umbral, una vela apagada al amanecer, algo mínimo que no pretende comprar la paz, sino recordarla. Las ofrendas no son contratos, son conversaciones que se inician con gesto humilde. No es que temamos un castigo, explicó una vecina, sino que entendemos que hay cosas viejas que no se rompen sin consecuencias. La práctica redujo algunos incidentes, dicen, aunque no borró la memoria del jalón. Con el tiempo, la historia del rancho Las Brisas también comenzó a rodar hacia otros lugares. Forasteros que pasaban por la vía comentaban con la mezcla de asombro y prudencia que caracteriza a quien escucha algo que toca de cerca la vida ajena. No duerman en hamacas por la noche, se decía en voz baja, como quien emite un consejo práctico. La costumbre se expandió. Hamacas recogidas al anochecer, siestas en casa y un respeto silencioso hacia lo que no se quiere profanar. Pero la leyenda no se agota en la práctica preventiva. Hay capas más profundas. La relación entre memoria y lugar, la forma en que las casas conservan cargas que no se pueden explicar con inventario. En el rancho, la hamaca dejó de ser un simple objeto de descanso para convertirse en un marcador de límite, un recordatorio de que incluso la comodidad tiene reglas que no se pueden romper impunemente. Y en una tarde en que las nubes se empujaban unas a otras, mientras los pájaros parecían conversar a distancia, algo, un rumor, un gesto pequeño, empezó a indicar que la historia aún no había terminado. La vecindad se agitó entonces por un suceso que no esperaban. Alguien, de fuera del rancho, llegó con preguntas y una curiosidad que olía a desafío. No era un forastero cualquiera. Traía consigo una cámara y la idea de demostrar que las hamacas no guardaban memoria alguna. Su presencia agitó las costumbres con una imprudencia que, para las familias de Las Brisas, rozó lo irrespetuoso. Le ofrecieron café, lo invitaron a quedarse, pero mantuvieron la costumbre de recoger las hamacas al caer el sol. Él, con sonrisa escéptica, propuso pasar la noche y filmar. Doña Luz lo miró sin reproche, pero con una firmeza que pesaba más que cualquier argumento. En esa casa no se hacían pruebas para desacreditar lo que la gente guardaba con naturalidad. El forastero insistió. Dijo que la ciencia quería respuestas y que una cámara lo demostraba todo. Aceptó dormir en el patio. La comunidad, dolida por la falta de consideración, vigiló de lejos. La cámara grabó las horas lentas, el cielo, las sombras, y cuando la madrugada comenzó a estirarse, algo sucedió que dejó a los presentes con la garganta seca. La cámara registró un tirón, un movimiento de tela que no podía explicarse por viento. El forastero despertó sobresaltado, afirmó que alguien lo había empujado, y entre incredulidad y vergüenza, recogió su cámara sin mucho más que decir. Para Las Brisas fue suficiente. Para el forastero fue la primera vez que la incredulidad tuvo olor a leña mojada. En ese punto, la historia realza su tensión. No se trata solo del jalón, sino de la forma en que el lugar se defiende de la curiosidad que no respeta. Y aunque muchos quisieran clausurar la historia con una moraleja sencilla, respeta las costumbres. En el rancho quedaron preguntas que no se resolvían tan fácilmente. ¿Qué sentido tenía la presencia?
¿Por qué la casa eligió la hamaca como guardiana? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando alguien decide retar esa memoria? La tarde cayó más pesada. La vida en las brisas continuó con su ritmo de costuras y de hombres que van y vienen, pero algo cambió en el aire. La sensación de que la casa había adquirido un nombre propio, de que la hamaca ya no era un objeto, sino un testigo atento. Los niños aprendieron a no hacer de la noche un juego. Las conversaciones se volvieron más cortas al anochecer, y cuando alguien pasaba por la puerta, miraba la galería con el respeto que se reservaba a lo sagrado. Mientras tanto, en otra parte de Chiapas, en un sendero que crece entre la maleza y que algunas lunas llaman la Tishanila, se sabe que en las noches circula una figura envuelta en blanco. No es la misma forma de vigilancia que la del puente o del rancho. Su peligro, según cuentan, es distinto: seductor, hipnótico, personal. Pero esa historia todavía permanece en los primeros pasos de la senda, esperando, como la sombra antes de la tormenta, a que alguien decida seguirla. La senda se estrecha y huele a hoja húmeda. La maleza la aprieta como manos que no quieren dejar pasar a nadie. Allí, según cuentan los que han oído la historia desde niños, la Tishanila aparece envuelta en blanco, moviéndose con la calma de quien conoce atajos entre árboles y recuerdos. No es una aparición ruidosa. Llega como un hilo de música que se desliza entre las hojas. Los perros la huelen antes de verla. Las luciérnagas se apagan al su paso. Las marimbas lejanas se rompen en notas disonantes cuando la figura aparece en el borde del camino. Dicen que su belleza marea. Piel como luna, cabello que cae como cortina de agua, ojos que parecen prometer aquello que uno más necesita sin saberlo. La leyenda de la Tishanila tuvo muchas madres y pocos documentos. Nació, como todas, en bocas que tuvieron tiempo para pulir su forma. Un rumor que se volvió advertencia, una advertencia que se volvió convención. Según una versión, la Tishanila fue una mujer real de tiempos difíciles. Una viuda que vagó por las veredas buscando a su marido perdido en la montaña y que, con el dolor como vestido, terminó por volverse silencio vivido. Otra versión la presenta como un espíritu antiguo, un remanente de una ofrenda mal hecha. Todas coinciden en lo esencial. Hay noches en que alguien aparece vestida de blanco, y quien la sigue no vuelve igual. Los campesinos que guardan el paso hablan del efecto primero que actúa sobre los sentidos, la calma. No es una calma reconfortante, es una quietud que invita a bajar la guardia. Los hombres que regresan en la madrugada extienden la mano hacia la brisa y sienten que hay una presencia que les responde con una cercanía pertinaz. No buscábamos nada, relata un vecino del pueblo, y sin embargo, algo en la voz de la mujer nos dijo que camináramos a su lado. La voz, según varios testigos, puede sonar como si viniera de muy lejos y a la vez desde dentro de la cabeza. Suave, monótona, con una cadencia que recuerda a las nanas antiguas. Los relatos que llegaron a los oídos del narrador tienen matices distintos, pero sostienen un hilo común. Hombres solitarios, a veces vanidosos, a veces simplemente cansados de la vida, escucharon esa voz y siguieron la silueta que flotaba camino arriba, hacia el monte. Algunos dicen que la Tishanila no habla en palabras directas, canta imágenes. Ofrece compartir un recuerdo, promete mostrar una verdad escondida. Insiste con la paciencia de quien sabe que la curiosidad puede más que el miedo, y cuando el hombre decide obedecer, cuando dobla la vereda del cerro y no mira atrás, la senda lo absorbe. Un caso que circula insistentemente en el pueblo cuenta la historia de Marcos, un jornalero de manos ásperas que, una madrugada de luna cortada, salió a buscar agua para la recua. Iba con paso apurado por el sendero cuando la figura emergió entre el bruma. Ella lo miró y sonrió sin malicia. Le hizo un gesto con la mano para que la siguiera. Marcos no tuvo tiempo de pensar en supersticiones. Había en su hogar una deuda que pesaba más que el miedo,
y la promesa implícita en la sonrisa lo venció. Caminó tras ella y ya no fue el mismo. Volvió 3 días después, pero sus ojos habían aprendido a mirar algo que los demás no veían. Hablaba en fragmentos, decía nombres que nadie recordaba, hablaba del tacto de la piedra fría en la boca de la noche, repetía frases como si fueran recetas que debía guardar. Nunca contó exactamente lo que vio en la cumbre. Lo negó con la misma firmeza con que había negado las voces de su mujer, pero las arrugas de su frente delataban noches sin sueño. Algunos dicen que Marcos perdió la memoria del día y ganó la capacidad de temer lo que permanece en sombras. Otros, más amables, creen que el hombre regresó marcado por una visión que lo salvó de una suerte peor. La leyenda no pretende decir cuál versión es la correcta, simplemente registra el hecho. Quien sigue a la Tishanila regresa con un precio. No todos vuelven. Es la parte más oscura de la narración y la que, a ojos del pueblo, obliga a poner precauciones. Hubo un grupo de jóvenes que, crecidos entre relatos y audacia, decidieron seguirla en un atrevimiento en que la bravura se cree invulnerable. Salieron, cuentan, sin decir nada a nadie, y alumbrados con linternas, treparon por la senda con una mezcla de risa y nervios. Llegaron hasta donde el sendero se hace casi acantilado, y según las versiones que se cruzan en el mercado, comenzaron a escuchar una música que hacía vibrar los huesos. Uno por uno, algunos se detuvieron, otros continuaron, y al final solo 3 de ellos bajaron al pueblo en la madrugada. Los demás no volvieron. Los que regresaron lo hicieron con ojos que evitaban mirar la cima. Su hablar era a trozos. Una de las sobrevivientes, que juró no dar su nombre por miedo a que la sigan encontrando en la calle, describió una sensación de vacío que le quitó horas y rostros. No habló de violencia física. Habló de una pérdida que se instala en el recuerdo como una sombra que va borrando bordes. Esas son las desapariciones que la leyenda enumera en voz baja, sin sensacionalismo, con la gravedad que merecen las ausencias. En las noches en que la luna decide ocultarse, algunos jurarían haber visto a la Tishanila en la plaza del pueblo, sentada en la banca más gastada, peinando un cabello que no tiene. Otros sostienen que la mujer aparece en los márgenes de fiestas y mercados, donde la luz tiende a disolver las figuras y a potenciar los deseos. Ella no se acerca a la casa familiar si hay niños despiertos. Prefiere los silencios de los adultos, las conversaciones que ya no buscan consuelo en la hora. Es, en la representación de muchos, un aviso. Lo que atrae puede también arrastrar. La comunidad reaccionó con medidas que mezclan la pragmática con la ceremonial. El curandero del pueblo, un hombre que respeta los ritos y habla con manos que conocen hierbas, aconsejó no salir solo en las noches cercanas a luna nueva. Las mujeres que se reúnen en la iglesia de cantera ensayaron canciones para cantar en la vereda y deshacer el encanto, y los viejos de la comunidad recordaron una práctica sencilla: llevar un hilo de algodón rojo en la muñeca cuando se debe andar por el monte, no como amuleto mágico, sino como un gesto que obliga a la memoria a no flaquear. Se treparon faroles en las entradas del sendero y se organizaron patrullas improvisadas para acompañar a quienes trabajaban en la madrugada. Ninguna de estas medidas pretende probar la existencia de la figura. Son, en cambio, formas que eligieron para no ceder a la tentación de andar solos por la noche. Al mismo tiempo, la leyenda empezó a adquirir dimensiones más complejas. Hubo quienes, con respeto a tradiciones más antiguas, vieron en la figura ritmos de justicia antigua. Una mujer que reclama a hombres que se han aprovechado de la soledad, que buscan compañía sin compromiso, que olvidan los nombres de las mujeres que un día llamaron suyas. Así se tejió una lectura moralizante que no pretende ser sentencia, sino advertencia. La Tishanila tienta a quienes no recuerdan el precio de sus actos. Otras interpretaciones la ven como prueba de la fragilidad humana ante la belleza. Un espejo que expone la vanidad, un vestigio que enseña que la seducción no siempre viene con rostro amable.
En la historia de la Tishanila también aparecieron auxiliares inesperados. Viajeros, entre ellos un maestro de ciudad que, curioso y absorto, registró en su cuaderno las crónicas del pueblo. Él entrevistó a quien quiso hablar y dejó anotadas frases que hoy circulan como evidencia tenue de lo que se vivió. Dijo, por ejemplo, que en muchas versiones la mujer de blanco no busca hacer daño gratuito. Su propósito es más sutil: borrar la distancia entre el deseo y la responsabilidad. El maestro no quería imponer lecturas. Se limitó a anotar rostros y frases, y su cuaderno se volvió un objeto que los jóvenes consultan cuando la noche los hace recordar cosas viejas. La narrativa de la Tishanila también se transformó en una llamada a la empatía por parte de quienes no gustan de lecturas místicas. Algunos opinan que la figura es la representación de las pérdidas que los hombres han causado. Mujeres olvidadas, palabras que no se dijeron, abrazos que no se dieron. La leyenda, entonces, funciona como espejo ético para una comunidad que intenta vivir sin repetir patrones de negligencia. En ese sentido, la aparición nocturna es menos un castigo y más un recordatorio. La belleza no debe ser tomada a la ligera. El abandono no queda sin huella. Pero no faltaron intentos de documentalización que rozaron lo imprudente. Un grupo de estudiantes universitarios, armados de grabadoras y cámaras, decidió pasar la noche en la base del cerro con la intención de capturar una presencia. Llegaron con teoría y valentía. Se fueron con una combinación de desazón y respeto. Uno de ellos, al bajar, confesó que la cámara había dejado de grabar en cierto momento, como si la electricidad misma hubiera decidido no ser testigo. En su grabación se escucha, sin más, un susurro que no parece pertenecer a la lengua humana, una respiración y luego un silencio profundo. Para el grupo, fue suficiente para entender que no todo se puede explicar en la sala de edición. La comunidad entera comenzó a recurrir a rituales de protección simbólica. Se pintaron cruces pequeñas con tiza blanca en los umbrales, no por fanatismo, sino por la señal que representan. Se encendieron velas durante las noches de tormenta. Se compartieron historias antiguas en la plaza para que la memoria colectiva no cediera ante el olvido. Las procesiones, en ocasiones, no fueron de carácter litúrgico, sino más bien comunitario. Salir en grupo a recorrer la vereda durante las noches más largas, con la intención de que la presencia no encontrara a nadie solo. Esas caminatas, más que enfrentamientos, se volvieron afirmaciones de que la sociedad puede imponerse al miedo. Entre las prácticas emergió también un consejo sobre la palabra: nunca pronunciar el nombre de quien falta con rencor. Dicen los ancianos que la lengua que lleva espinas llama a cosas que no conviene invocar. Por eso, las historias sobre la Tishanila se recitan con cuidado, sin detallar horarios exactos ni lugares precisos. Se amplía el misterio hasta convertirlo en advertencia moderada en lugar de atracción morbosa. A diferencia del Puente Blanco y del Rancho Las Brisas, donde el peligro se ancla a un objeto o a un tramo físico, la Tishanila parece moverse con la condición humana. Aparece en la soledad, en la vanidad, en la noche que se abre para absorber a quien no tiene compañía. Por esto mismo su relato adquirió una función pedagógica en la región. Los padres enseñan a sus hijos a no vagar solos por senderos lejanos. Las parejas aprenden a no subestimar las señales de la otra persona. La comunidad entera recuerda que la noche no es el escenario adecuado para resolver en soledad los huecos del corazón. Los tres relatos, el puente que exige memoria, el rancho que cuida su hamaca, la mujer de blanco que tienta en la vereda, confluyen en un mosaico de precauciones. En cada uno, lo cotidiano se vuelve lugar de examen: cruzar, mecerse, seguir. Tres actos simples que, según la leyenda, exigen un saber que no siempre está a la vista. No se trata solo de evitar riesgos físicos. Se trata de aprender a respetar los límites que los mayores recuerdan por experiencia. La noche, en estas historias, no es enemiga de la vida. Es un umbral que no conviene atravesar sin compañía
y sin memoria. A quien escucha desde fuera, le puede parecer exagerado. Un puente se repara con más que ofrendas. Una hamaca es solo una tela. Una mujer bella no merece que la sigan hasta la cima. Y tendría razón si se pretendiera llevar estas narraciones al terreno de la literalidad. Pero las leyendas no se agotan en la literalidad. Son estructuras que ordenan comportamientos, que conservan historias de pérdidas y castigos, que entregan lecciones con la paciencia con que una madre repite un refrán. Por eso, más que confirmar o negar sus apariciones, la gente decide practicar actos de respeto. Dejar una vela en la orilla, recoger la hamaca, no salir solo por las veredas. Son prácticas que, en su sencillez, han salvado más que la curiosidad de algún forastero. Con el tiempo, las historias se han vuelto también un recurso para el turismo oscuro. Narradores ofrecen recorridos nocturnos, productores de audio hacen podcasts y algunos cineastas han buscado inspiración en los relatos. En todos esos casos, la comunidad enfrenta el dilema de compartir su patrimonio inmaterial sin convertirlo en espectáculo. Muchos deciden abrir la puerta a la visita con límites claros. No filmaciones en horas sensibles, respeto a las advertencias, no provocar los lugares. Otros, más celosos, prefieren mantener la narración en círculos cerrados y solo permitir que quienes piden permiso participen. La persistencia de estas tres leyendas revela algo que va más allá del miedo. La capacidad de una comunidad para narrarse a sí misma y trazar límites. Ya no son solo advertencias, son mapas morales. El Puente Blanco recuerda el precio de invadir sin diálogo. Las Brisas habla de cómo las casas contienen memorias y reclaman respeto. La Tishanila enseña que la seducción no viene sin consecuencia. Juntas forman un tríptico que aconseja prudencia, memoria y cuidado con la curiosidad que no pregunta. En las noches de mercado, junto al puesto de tamales, se escucha siempre la misma fórmula para cerrar las charlas. Se dice que... Y con esa frase la conversación se vuelve suave, como quien baja la voz por respeto a algo que no se nombra directamente. Los niños repiten los relatos con el asombro necesario para no perder la capacidad de asombro. Los jóvenes los toman como pruebas de coraje. Los mayores los emplean para enseñar límites. Ninguno afirma haber visto todo. Todos aceptan que algo, en la noche, se resiste a ser domesticado por la explicación. Antes de que la noche termine de desplegar sus velos, queda una última imagen que las leyendas regalan al que camina con los sentidos abiertos. El paisaje que amanece tras pasar la prueba de la oscuridad. Si uno respeta las advertencias, si uno comparte la noche con la comunidad y no se deja tentar por atajos, la mañana llega con la claridad del trabajo cotidiano. El río vuelve a su cadencia. La hamaca aguarda con paciencia para la siesta diurna. La vereda conserva sus hojas sin el peso de pasos impunes. Las historias, en ese sentido, no buscan asustar de por vida. Buscan mantener un mundo donde las rutas del día y de la noche se correspondan con maneras de vivir que no destruyan el tejido social. Al cerrar este recorrido por Chiapas, puente, rancho, vereda, queda la sensación de haber caminado por un territorio que no solamente alberga lo visible, sino que guarda costumbres tejidas con pérdidas y advertencias. Las leyendas no son acusaciones, son llamadas a la prudencia. Los ancianos repiten que hay memoria en la piedra y en la tela, y que quienes escuchan con respeto encuentran en ellas lecciones más útiles que el miedo puro. No es necesario creer en fantasmas para entender que la noche exige otro tipo de cuidados. Si la curiosidad te empuja, recuerda, hay historias que exigen compañía, y hay secretos que solo se cuentan con vela encendida y voces que se saben responsables. Si alguna vez pasas por el Puente Blanco, no cruces a solas cuando la luna esté alta. Si vas a las Brisas, no te burles de las hamacas y respeta el horario que la gente enseñó. Y si al andar por un sendero crees ver una mujer vestida de blanco,
Pregúntate primero por qué la buscas. Comparte tu historia, si conoces alguna leyenda de tu región. Las voces que se suman mantienen viva la memoria. Suscríbete para seguir descubriendo relatos como estos, y si tienes cuidado, quizá descubras que la noche no solo asusta, también enseña. Adiós por ahora, y recuerda, no todas las rutas se deben recorrer cuando el mundo guarda silencio.